íntima llega a manos de una persona sin escrúpulos, puede chantajearte. Si te ocurre, no cedas a sus peticiones, guarda las pruebas y pide ayuda. Hola, mi nombre es Mildred Vázquez y con mis compañeros Ramón Araujo, Daniel Garza. vamos a presentar sobre La Ley Olimpia. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Alguien compartiera una foto O un video íntimo sin tu consentimiento. Lamentablemente, eso le pasó a una joven mexicana y su historia cambió la ley de todo un país. Hoy conoceremos la historia de Olimpia Coral Melo, una mujer que transformó su dolor en justicia. En este video hablaremos y entenderemos qué es la Ley Olimpia, a quién protege y por qué es tan importante. La historia de la Ley Olimpia comienza en Huachinango, Puebla, un pequeño municipio al norte del estado. Olimpia Coral Melo tenía 18 años cuando alguien difundió un video suyo sin su consentimiento. En cuestión de días, el video se viralizó en su comunidad. Las burlas, los comentarios y los insultos llegaron a sus redes sociales y a los pasillos de sus escuelas. Olimpia cuenta que sentía violencia, miedo y culpa, aunque no había hecho nada malo. En ese momento no existían leyes que protegieran a las víctimas de violencia digital. Cuando acudió a las autoridades, le dijeron que no podían hacer nada, ya que eso no era un delito y que era su culpa por haberse grabado. Pero en medio de todo ese rechazo, hubo alguien que nunca la soltó. Su mamá. Fue su principal apoyo, su impulso y su refugio. Y le dijo una frase que marcó su vida. Tú no hiciste nada malo, el error fue de quien te violentó. Esas palabras fueron el inicio de una transformación. Con el apoyo de su madre, Olimpia decidió no quedarse callada. En lugar de rendirse, canalizó su dolor en una causa para proteger a otras mujeres y personas de pasar por lo mismo. En 2014, junto con su mamá y un grupo de mujeres, fundó el Frente Nacional para la Sororidad. Una organización que comenzó en Puebla y se expandió por todo México. Su meta era clara: visibilizar y sancionar la violencia digital. Olimpia empezó a visitar congresos locales, a hablar con diputadas y a contar su historia una y otra vez. Ella decía: No quiero que los demás pasen por lo que yo viví. Su lucha dio su primer gran fruto en 2018, cuando el Congreso de Puebla reformó su código penal para crear el delito a la violación de la intimidad sexual. Ese fue el primer paso oficial de la Ley Olimpia. Poco a poco los estados empezaron a replicar la iniciativa, hasta que en 2021 El Congreso aprobó la reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. así, lo que fue una experiencia dolorosa se convirtió en una ley nacional que protege a todas las personas en México. ¿Qué es la Ley Olimpia? La Ley Olimpia aplica para todas las personas en México sin importar su edad, género o orientación sexual. Su objetivo es sancionar la violencia digital, especialmente la difusión de contenido sexual íntimo. Esto significa que compartir cualquier tipo de contenido íntimo de una persona, ya sea videos, fotografías o cualquier cosa por el estilo, es considerado un delito. En pocas palabras, la Ley Olimpia protege la privacidad y quien comparte contenido íntimo puede ir a prisión. Maslow dividía la pirámide en una serie de necesidades. ¿Sabéis decirme qué necesidades eran? ¿Sandra? 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 ¿Qué te pasa, Sandra? ¿Estás segura, en serio? ¿Qué es la violencia digital? La violencia digital ocurre cuando se utilizan las tecnologías para Dañar, acosar o vulnerar a una persona. Algunos ejemplos son acoso en línea, recibir mensajes con insultos o amenazas. suplantación de identidad, crear perfiles falsos con tus fotos. difusión de datos privados, publicar tu número, dirección o datos personales. Espionaje digital, que es revisar las conversaciones sin tu permiso. Extorsión, amenazar y divulgar con contenido o datos personales. Cada uno de estos actos afecta la dignidad, seguridad y estabilidad emocional de las personas. Y pueden denunciarse bajo la Ley Olimpia. Conductas que atentan contra la intimidad sexual. Existen dos conductas principales que la Ley Olimpia sanciona con firmeza. Difundir y compartir videos íntimos sin su consentimiento. Grabar, fotografiar o elaborar videos íntimos sin su consentimiento o mediante engaño. Estas acciones violan la intimidad sexual de las personas y provocan un daño psicológico y social muy grave.
Por ejemplo, cuando alguien publica fotos íntimas de expareja o graba a alguien sin su consentimiento, esto es considerado un delito muy grave. Sanciones y multas. Las sanciones de la ley Olimpia varían según el estado, pero a nivel federal se castigan de 3 a 6 años de prisión a quien difunda contenido íntimo sin su consentimiento. Además, contempla multas de 500 a 1000 unidades de medida y actualización, Equivalentes a entre 44,000 y 90,000 pesos mexicanos dependiendo del año. En Baja California, por ejemplo, las penas van de 1 a 6 años de prisión y las multas de 500 a 1500 sumas. Esto demuestra que la ley busca hacer justicia real Y no dejar impunes los delitos digitales. Grabamos este video sexual y después de algunos meses ese video él lo grabamos de modo que él lo grabó solo donde yo me veía, o sea, él lo grabó como así, solo y me veía yo, él nunca se vio y entonces se empezó primero a viralizar en WhatsApp, después se empezó a viralizar en Facebook y cuando se empieza a viralizar en Facebook fue cuando empecé a dar cuenta que ya estaba muchísimo más visible y público. Así empezó la pesadilla de Olimpia Coral cuando tenía 18 años. Su novia la grabó y sin su consentimiento lo hizo público, al grado de que un periódico local publicó la captura de pantalla del video y por todos lados la llamaban la gordibuena de Huachinango, lo que la orilló a encerrarse en su casa y quererse suicidar en 3 ocasiones. Como viacrucis que estuve viviendo durante muchas semanas, pues me dio una depresión terrible, mi familia no sabía, dejé varias cuestiones de mi vida privada, la escuela, de salir a la calle, me daba mucho miedo ser yo y llamarme Olimpia para empezar. Sin embargo, las palabras de apoyo de su madre le salvaron la vida y se dio cuenta que ella no era la culpable sino la víctima de un delito que aún no estaba tipificado y que muchas mujeres habían pasado por su misma situación. Entonces entendí que efectivamente no era yo una delincuente, que yo era víctima. Y entonces empecé a ver que había más fotos de más mujeres, que empecé a descubrir que en estas páginas, en todas las páginas que a mí me subieron, no era yo la única que estaba arriba, que había cientos de niñas. Fue así que ella creó la Ley Olimpia y la propuso en el 2014 en Puebla y fue hasta el año pasado que la aprobaron. Va justamente a una de las agresiones que vivimos, el difundir, el compilar, el publicar, el hacer visibles contenidos íntimos, reales o alterados, videos, fotografías, sin el consentimiento de las personas, es lo que llamamos los delitos contra la intimidad sexual. Sin embargo, su lucha continúa para que la policía cibernética cuente con las herramientas para atacar ese delito, exista una fiscalía especializada en delitos digitales y que la población haga conciencia. Algunos casos reales son: Un caso real fue el de la influencer Wendy Guevara en el 2025. fue víctima de violencia digital tras la filtración de un video íntimo. La situación mostró cómo la ley Olimpia protege a las víctimas y permite denunciar estos casos. Otro caso relevante fue el de Luis H., el cual fue el primer hombre condenado a una sentencia ejemplar bajo la ley Olimpia. Este sujeto difundió más de 540 imágenes de mujeres y niñas. Y gracias al valor de 43 víctimas que se unieron, este sujeto fue condenado a 8 años de prisión. Estos casos demuestran que la ley Olimpia sí funciona y que la unión de las víctimas puede ayudar a traer justicia. ¿Qué sabes de la ley Olimpia? Yo sé que la ley Olimpia es una ley que protege a todas las personas en las redes sociales de cualquier tipo de abuso sexual. ¿Qué sabes de la ley Olimpia? Pues sé que es una ley que ayuda a las personas a evitar que usen mal uso de su imagen. La propia Olimpia relató que una de las partes más difíciles no solamente fue lidiar con todos los comentarios dañinos, sino que también tenía que reconstruirse emocionalmente. Durante meses asistió a talleres y terapias de apoyo psicológico donde conoció a mujeres que atravesaban por la misma situación. Esa red de supervivientes fue fundamental para que ella transformara su causa en una causa colectiva. También empezó a participar en foros universitarios y charlas comunitarias. Muchas veces viajaba con muy pocos recursos con la convicción de que cada historia contada podía ayudar a que otra persona no se sintiera sola. Conforme pasaba el tiempo, legisladores, colectivas feministas y organizaciones civiles se unieron al movimiento. Se organizaron mesas de diálogo, campañas informativas y brigadas de acompañamiento legal para las víctimas. Incluso miles de personas comenzaron a utilizar hashtags como hashtag mi intimidad no se toca o hashtag ley Olimpia, lo cual ayudó a presionar a congresos de otros estados. Esta ley digital evidenció que el problema no era aislado, sino nacional. Olimpia fue invitada a espacios internacionales donde explicó cómo la violencia digital afecta más allá de las fronteras.
demostrando que su lucha forma parte de un movimiento global por la seguridad en línea. Un elemento muy importante de la Ley Olimpia es que reconoce que el daño digital tiene efectos reales. La ansiedad, la depresión y la pérdida de oportunidades laborales E incluso desplazamiento forzado cuando la víctima decide mudarse para huir del acoso. Por eso, esta ley no solo castiga, sino que también abre puertas a que las autoridades brinden acompañamiento psicológico y asesoría legal a quienes los necesitan. Además de las sanciones penales, algunos estados han empezado a programar la reeducación para agresores. Y este programa tiene como propósito prevenir reincidencias. Esto impulsa un cambio cultural de responsabilidad digital. Otro punto importante es que las víctimas pueden solicitar medidas de protección inmediatas como órdenes para retirar el contenido de plataformas o restricciones para que el agresor no pueda contactarlos. Esto sería todo por nuestro video, espero que se haya sagrado y de calidad. ¿Algo que decir? No, fue una actividad muy divertida, la verdad. Me ayudó a pensar mucho, a recapacitar. Y igual, pues, supongo que todos tenemos familiares que son mujeres y hombres, entonces está bien siempre saber cómo poder intervenir. Ojalá nunca se necesite, pero pues si la situación llega, ya se sabe. ¿Algo que decir? Espero que les haya sido de gran aprendizaje y que se lleven algo bueno para su vida. Muchas gracias.